A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Su servidor, Patricio Aro Ayerbe, les agradece por permitirle una vez más ingresar a sus hogares y por acompañarle a decir las cosas como son. Los ecuatorianos hemos vivido una situación muy especial durante este año. El 12 de marzo, prácticamente cuando el mundo fue declarado con una pandemia por la COVID-19, los ecuatorianos recibíamos el anuncio del Consejo Nacional Electoral de que éramos convocados a las elecciones presidenciales y de asambleístas nacionales y provinciales. Este proceso largo ha tenido ciertas características muy especiales. Ha sido un proceso sui generis y esencialmente este proceso se dio en medio de una pandemia y también tuvo una gama muy amplia de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. 16 binomios fueron los que los ecuatorianos teníamos para escoger a nuestras autoridades y los resultados tenemos ya prácticamente oficializados. Si es que no existe alguna impugnación a esos resultados, tendremos una segunda vuelta y los ecuatorianos volveremos a acudir a las urnas el 11 de abril para seleccionar definitivamente entre el candidato correísta y también el candidato que quede en la segunda vuelta oficialmente declarado, si es que no hay impugnaciones mientras emitimos este programa. Para analizar los resultados y lo que ha sido el proceso electoral, hemos invitado a un joven académico que tiene una experiencia muy especial en el análisis político desde hace algún tiempo y también ha participado políticamente como candidato a diputado, a asambleísta provincial por el Distrito Norte de Quito en estas últimas elecciones. Él es Gabriel Hidalgo. Gabriel es académico, es profesor universitario y es politólogo. Gabriel, bienvenido, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. El Ecuador entre una pandemia y un proceso electoral. Bienvenido. Hola Patricio y hola, un saludo especial, un abrazo fraterno a la amplísima audiencia de Al Pan Pan, las cosas como son. Yo estoy encantado de compartir con ustedes y de, reintegrarme. Esta es mi primera entrevista en mi retorno al análisis político. Como bien decías, Patricio, soy profesor universitario, soy un académico, soy un investigador y además soy un analista político de algún tiempo atrás, de tal manera que mi breve paso por la actividad política me ha permitido hacer una breve pausa. Esa pausa ha sido muy enriquecedora para mí en términos de aprendizaje, pero vuelvo ahora a la actividad del análisis y yo estoy a sus órdenes para poder conversar sobre lo último que ha sucedido, incluso vivido en mis propias carnes. Exactamente, y esa experiencia mezclada con el conocimiento, tienes todo el bagaje para hacer el análisis de lo que ha sido este proceso electoral que no culmina todavía. El proceso electoral culminará el 11 de abril cuando los ecuatorianos vayamos a una segunda vuelta. 16 binomios electorales en medio de la pandemia. ¿Cómo viste la campaña? ¿Cómo viviste tú mismo esa campaña? Con temores, con preocupaciones, con contagios posiblemente, no lo sabemos.
Bueno, lo primero que se tiene que decir con respecto a la pandemia es que es una circunstancia absolutamente nueva para el mundo entero, no solamente en términos sanitarios, sino además también en términos políticos. Eso significa que muchísimo se especuló y en poco se acertó. Por ejemplo, se dijo que iba a haber un gran ausentismo y sucedió lo contrario. Es que el ausentismo bajó. ¿Y por qué? ¿Por qué bajó? Porque la gente sigue apostando, yo diría como primera hipótesis, porque la gente podría seguir apostando al cambio de los paradigmas de la sociedad a través de las instituciones. Las instituciones se han deteriorado muchísimo y como consecuencia del deterioro de las instituciones, las personas, los votantes asistieron a cumplir con su responsabilidad frente al país, entregando su voluntad, ¿no es cierto?, expresada en los recientes resultados. Entonces, lo primero que tengo que decir es que todas las hipótesis con respecto al funcionamiento de las elecciones fallaron. Digamos, todos los pronósticos con respecto al funcionamiento de las elecciones fallaron. Y me refiero al funcionamiento administrativo. Después, la gente está confiando y votan según sus expectativas modificadas por la pandemia. Es decir, no votan por políticos en sentido estricto, sino que votan por ofertas personificadas a través de actores que articulan un discurso que propone, por ejemplo, crear oportunidades, empleo, ofrecer salud, educación, y esto marca un cierto contraste con los políticos que no lograron conectarse con los públicos electorales a través de discursos encendidos, discursos ideológicos, sino, he dicho ya, discursos que contribuyan a ofrecer salidas a las principales demandas dentro de esta crisis. Sí, en efecto, yo mismo fui uno de los que pensaba que el ausentismo iba a ser muy alto, que iba a superar los porcentajes, pero está en los porcentajes tradicionales del ausentismo en el Ecuador. Pero el pueblo ecuatoriano realmente merece una felicitación porque se volcó con el temor a contagiarse, con el temor a la pandemia, se volcó a cumplir con su deber por la democracia. Y en efecto hubo colas enormes en donde se mantenían todas las medidas de bioseguridad, la gente muy disciplinada, la gente con mascarillas, excepciones que hay en todo lado, con mascarillas, el distanciamiento social, y al interior de los recintos no había esas concentraciones que normalmente sabemos, y por lo tanto el contagio o el riesgo de contagio se vio totalmente disminuido. Pero durante la campaña y por tu propia vivencia, también, obviamente, ya no hubo sino dos actividades autorizadas por el Consejo Nacional Electoral, las caravanas y las marchas, unas de ellas con el distanciamiento respectivo, ya no hubo las grandes concentraciones, pero las redes, tú como millennial potencialmente, las redes y los medios electrónicos, me imagino jugar un papel vital. Ya, ese también es otro de los elementos que parece que son los que sostienen el entendimiento de la actual coyuntura. Se dijo que las campañas serían principalmente digitales. Y aunque es cierto que uno de los candidatos se ha presentado como el candidato de las redes sociales, no se ha dicho ni se ha reconocido que es precisamente el candidato que procede de uno de los partidos que históricamente han sido reconocidos como partidos de masas, con una militancia organizada, con un programa estructurado de forma profesional. Es decir, a mí me parece que hay una muy buena conjugación entre una estructura sólida de organización y el manejo de las tecnologías digitales del Internet. Ahora, lo que se puede hacer con eso es exactamente lo que antes se hacía de formas distintas. Es decir, si antes se proveía de información por vías tradicionales, es decir, a través de los medios convencionales, o de papelería distribuida en las calles o en las casas, ahora se ha sustituido esa forma de información por métodos
videográficos, audio-videográficos. Sí, no se ha dejado de hacer lo que antes ya se hacía, pero ahora se lo hace con distintos métodos. Con lo cual, trato de decir que no son productos cuyo contenido, a ver, el contenido no es distinto. La vía de producción de ese contenido es distinta. Entonces, se ha logrado politizar a una gran parte de la sociedad, cosa que algunos presidenciables no quisieron hacer. Y vamos a ver, el resto de políticos, el resto de presidenciables, hicieron el mismo esfuerzo, pero no con la misma suerte, y me estoy refiriendo al candidato de la izquierda democrática, Javier Herbas. ¿Qué pasa con la proliferación? Que era algo que me preguntaste y creo que dejé suelto. 16 binomios. Lo esperado es que fueran 13. ¿Y por qué digo esto? Porque desde el retorno a la democracia, más o menos, entre una elección y otra, crecen la presentación de binomios a un promedio de 3 por elección. Entonces, si en la última hubo 10, se suponía que en la actual debía haber 13, aunque hubo 16. ¿Que por qué se produce esto? Se produce por una dispersión en el sistema electoral, una dispersión en el sistema político y en la administración electoral. Pero no se produce, como se cree, una dispersión a nivel electoral, no. Porque está demostrado que desde el retorno a la democracia, entre las 3 o 4 aspirantes a la presidencia, con mejores desempeños electorales, se concentra el 80-85% de los votos. Y eso es lo que sucedió ahora. Entre los 4 mejor posicionados, se ha concentrado el 80-85% de los votos. Y después, los siguientes, a partir del quinto, el sexto, el séptimo, no juegan a nada. No juegan absolutamente a nada, salvo a tener algún cargo de representación legislativa, alguna curul ganada, pero no juegan absolutamente a nada. Siempre entre los 3 o 4 se han disputado y esto se repitió ahora, aunque hubiera muchísimos candidatos. Sí, mencionas al candidato Herbas, que muchos consideran que es el gran ganador de este proceso electoral, esencialmente. Pero la pregunta es también, tú hablas de que Herbas se sustentó en la estructura de un gran partido, porque no podemos desconocer, la izquierda democrática tiene una larga vigencia, es profundamente estructurado, pero ¿qué pasaba si es que en lugar de Herbas, con toda esa estructura, estaba un candidato, como candidato a la presidencia, un líder tradicional de la izquierda democrática? ¿No es acaso también que la gente ve una renovación y pide una renovación de liderazgos políticos? Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Patricio. Estoy absolutamente de acuerdo. La izquierda democrática, bajo el liderazgo de Vilma Andrade, y esto hay que reconocerlo, apostó por los elementos de la política contemporánea. Es decir, ir recortando los elementos de la confrontación que hacen parte de la política tradicional. La política tradicional es confrontativa, ¿cómo decirlo?, agorera, ¿no? De gritos, de consignas, y apostaron por un empresario de voz amigable y de mirada serena, inclusive, que hablaba de empleo, que hablaba de activación productiva o reactivación productiva, que hablaba del lenguaje que hablan los jóvenes, ¿no? De derechos de la juventud, derechos sociales, derechos colectivos, derechos de la naturaleza, feminismo. Hablaba de todas estas cosas, ¿no es cierto? Y a eso le juntas una estructura de militancia reorganizada, tendiente a la articulación de las ideas con un perfil programático, más una difusión de esas mismas ideas bajo los canales y lenguajes de las redes sociales. Tú tienes un cóctel potentísimo, porque no se trata solamente de estar en las redes sociales. Hay gente que piensa que es cuestión de estar en las redes sociales. No es lo mismo estar en las redes sociales que convertirse en un producto potente de las redes sociales, que además tiene la capacidad de conectar con los potenciales públicos de votación. Todos los candidatos estaban en las redes sociales, pero solamente Herbas consiguió, con todos los elementos que acabo de mencionar, conectarse con un público que además lo empujó a un gran ascenso. Pero, repito, ¿esto fue posible solamente por las redes sociales? No. Por las redes sociales del Internet,
por las redes sociales convencionales, es decir, la organización partidaria, barrial, militante, fue posible, y además por una apuesta que bien mencionas tú, que incorpora los elementos, digamos, renuncia a los elementos clásicos de la política inspirados en la confrontación y avanza a una política más contemporánea del espectáculo, de la alegría, de la esperanza, pero también de la renovación. Ese discurso del que tú haces, del análisis que le caracterizó a Herbas, le caracterizó también a otro candidato, y es uno de los candidatos de gran triunfo en este proceso, y es Yacu Pérez. Él hablaba de derecho, no confrontó, dijo lo que los jóvenes querían oír. Prácticamente duplicó el voto tradicional de su movimiento y partido político, y obviamente eso quiere decir que no solamente son los indígenas los que votaron por él, sino también los jóvenes que quieren los derechos de la naturaleza, los derechos de la mujer, los derechos de los animales. Entonces, ese discurso captó la simpatía de un gran electorado. Ya, eso que tú dices es fundamental para entender un fenómeno que es recurrente en el Ecuador. Mucha gente, incluso en los medios de comunicación, se dice que la gente no vota por ideologías. Eso es absolutamente falso. La gente vota por identidades ideológicas, que es distinto. No vota por filosofías políticas porque ya no hay tiempo para entender las complejidades de la filosofía política. Pero sí hay identidades. Y esto lo dicen todos los últimos estudios del Latinobarómetro. Yo diría desde 1995 en adelante, todos los estudios, incluso el del año pasado, dice que el voto en el Ecuador es un voto centrista. ¿Ya? Incluso si tú te fijas, las propensiones demuestran que en Ecuador hay más binomios de izquierda que de derecha. Incluso si hubiera 4, como en esta ocasión, 1 es de derecha y 3 son de izquierda, ¿no es cierto? En distintos puntos del espectro de las ideologías. Ahora, si nosotros trazamos una línea, les voy a hacer esto con este pincel, tengan la bondad de disculparme, pero quiero hacer una explicación. Desde sus pantallas, la derecha, la izquierda, ¿no es cierto? Si el Latinobarómetro dice que aquí en el centro, están la mayor propensión electoral en el Ecuador, y si además es cierto que eso se había polarizado en el discurso correísmo, anticorreísmo, Arauz, Lazo, entonces este espacio estaba en acefalía. Esos políticos además entendieron que tenían que buscar ese voto centrista, además acumulado de forma notablemente superior en públicos juveniles, ¿no? De los 16-18, cuando el voto es facultativo, o de los 18 a los 35 votos, más o menos está el 45% del electorado. Entonces, esos candidatos empezaron a hablar menos en lenguaje confrontativo, porque si te fijas bien, el resto de candidatos intentaron confrontar y la apuesta le salió, digamos, un desastre. Entonces, resultaron menos confrontativos, más cercanos a esas preferencias que buscaban conectarse en términos de identidades, no de filosofía, de identidades ideológicas. Entonces, tú tienes 2 candidatos, uno tal vez más izquierdista que el otro, pero que están en el espectro de la comprensión que clásicamente se llama socialdemocracia, democracia cristiana. La democracia cristiana, tú sabes, tiene cierta propensión a la centroizquierda, centroderecha, mientras que la socialdemocracia, la propensión más hacia la izquierda, pero ambas están en el centro. Con lo cual, lograron conseguir lo que los demás candidatos, desde el 5º puesto en adelante, no pudieron conseguir, porque su apuesta no fue a esos públicos, sino a la confrontación. Sin embargo, el discurso populista también se presenta, y el electorado ecuatoriano atendió más la promesa de los $1,000 a 1 millón de personas que a la lucha contra la corrupción, por ejemplo. Y eso es lo que preocupa realmente por el electorado que vota por identidades. Entonces, ¿cómo explicar también este fenómeno? Bueno, digamos, el voto populista es una constante en el Ecuador que está en el orden del 25-27% del electorado. Siempre en Ecuador hay un determinado voto populista. En muy pocas ocasiones el voto populista se ha fracturado en varias tendencias. Por ejemplo, en la elección de
se me está yendo. Salvo la elección de Lucio Gutiérrez en el año 2002, sí, estoy bien, 2002, enfrentó a dos populistas, uno de derecha y otro de izquierda. Los amigos, amigas que nos escuchan y que nos ven saben que el voto populista no es el voto demagógico. El voto demagógico es otra cosa, es proponer lo que no se puede cumplir. El voto populista es ese que provoca una fractura entre buenos y malos. Y como una cosa excepcional, en el 2002 se produce una elección que enfrenta a un populista de izquierda con un populista de derecha. Recordemos lo que decía Lucio Gutiérrez. Luego, hijos del Gutierrato son los correístas, que empiezan a hablar esto de la bancocracia, de la partidocracia, ¿no es cierto? Aquí estamos los demócratas, allá están los antidemócratas, ¿no es cierto? Ya, igualito. Y lo mismo, Álvaro Noboa, ¿no? Que incluso con Biblia en mano decía ser el delegado de Dios, ¿no? Y entonces nosotros somos la gente que impulsa una apuesta cobijada por Dios, decía Álvaro Noboa, y los de allá están los satánicos, más menos, ¿no es cierto? Los adoradores del diablo, del comunismo, más menos. Bueno, salvo en esa ocasión. Entonces ahí el voto populista se expandió, ¿no es cierto? Se expandió o se dividió en dos opciones y se complementó con otros tipos de votos. Ya, muy bien. Pero salvo esa ocasión, también la ocasión hay otra ocasión que el voto populista se queda rezagado y entran en la segunda vuelta electoral, me parece que es en el 92, Nebot y Durán Ballén. Nebot impulsado por una parte del voto populista, perdón, 1996. 92, estoy bien, estoy cambiando las cosas. Ya. Entonces, es una constante el voto populista. Ya. ¿Que por qué el correísmo? Bueno, el correísmo ha hecho bien los deberes y ocupa ese espacio, el espacio del voto populista. Ahora, Lasso articula en su discurso el voto populista. No. Primero, porque además es un pésimo candidato, no entiende cómo funciona esto. Después, porque no ha tenido la capacidad. Lo que él utiliza es el voto demagógico. Resumiendo, si los dos están en los extremos, ¿no es cierto? Si los dos están en los extremos. En el centro es bastante más difícil articular el voto populista, porque en ese espacio está el voto más racional, más informado, más educado, más lógico, ¿no es cierto? Entonces, estando en acefalía ese espacio, los dos actores que acabo de mencionar salieron en la búsqueda de esos votos. Y en este espectro está el 80% de los candidatos, con lo cual los restantes 12 candidatos o 12 o 13 candidatos, no, 12 candidatos, 13, bueno, no disputaban nada porque sus votaciones estuvieron en el orden del 0.5 y el 1.5% de los votos. No jugaron a nada. Ese número de partidos políticos que no llegaron o que no alcanzaron el 1% siquiera en algunos casos, nos da también una lectura de que la ley de elecciones, el código de la democracia debe cambiar y no debe favorecer tanta estructuración y organización de movimientos y partidos políticos. Cerca de 300 partidos políticos, cuando los ecuatorianos hemos votado por 4 partidos o movimientos sólidos. O sea, ya hay disposiciones que obligan a las organizaciones partidarias, por ejemplo, a devolver los recursos en 2 elecciones consecutivas. Ahora, a mí no sé si voy a decir una cosa políticamente incorrecta, pero si vamos a atender a un partido que pode las hojas secas de su matorral, a mí me parece que lo más drástico sería quitar el registro, ¿no? Eliminar del registro a las organizaciones con menor votación, tendiendo a un cierto umbral. Pero ya existen disposiciones. Si el voto se concentra en los 4 candidatos de mayor desempeño, los otros candidatos no juegan a nada y por tanto el voto realmente no se dispersa. Ahora, cosa distinta es que el sistema electoral, que la administración electoral fuera más drástica. Ya lo es un poco, pero podría hacerlo más. Ahora, eso no significa que los partidos dejen de organizarse, inscribirse, son negocios, tú sabes, son empresas electorales. Se inscriben, recolectan firmas, pagan la recolección de las firmas, qué sé yo, y se inscriben. Y lo que tendríamos es que tendríamos 4 organizaciones permanentemente compitiendo y otras 11, 12, 13, no sé cuántas, permanentemente participando y realmente no creo que sea un problema de la administración electoral, más me parece que es un problema de la cultura política.
próximos a una segunda vuelta en donde definiremos las elecciones, donde escogeremos al presidente de la República, cómo diagnosticar con todo lo vivido esa segunda vuelta, ese balotaje. Vamos a ver. Desde el nivel, pensando en los electores apuestan por las organizaciones de masas, apostaron por las organizaciones de masas y no por las organizaciones de cuadros. Por eso, los resultados que tenemos, ¿no? Izquierda Democrática, Pachacutic, creo, y ¿cómo se llama? Centro Democrático, son organizaciones de masas. Nos guste o no nos guste, son organizaciones de masas. Luego, que responda a distinto tipo de estructura partidaria es distinto, ¿no? Creo funciona más como una empresa, pero es una estructura que ha demostrado cierta capacidad de organización en todo el territorio nacional. Y lo mismo Centro Democrático, es una estructura financiada, impulsada por la delincuencia organizada, pero es una organización que ha demostrado cierta complejidad y cierta capacidad de organización en el territorio. Entonces, lo mismo se tiene que decir de Pachacutic. Pachacutic responde a una estructura cuya base se asienta en los niveles más básicos de organización de la CONAIE. O sea, y lo mismo la Izquierda Democrática, cuyo trabajo ha respondido a un esfuerzo que se ve cristalizado en los últimos años. ¿Cuáles son el resto de organizaciones? Bueno, un par de organizaciones de cuadros, partidos de reciente data y estas organizaciones religiosas extremistas de última data, ¿no? que siempre participan para todas las elecciones y siempre sacan más o menos los mismos resultados. Eso a nivel de electores. Ahora, a nivel de partidos políticos, un poco lo mismo, ¿no? Se fortalecen las estructuras orgánicas, no sé si programáticas, que es cosa distinta. Y finalmente, a nivel de resultados, la apuesta política del Ecuador o el rumbo político del Ecuador está en todos los puntos del espectro de las ideologías. Hay una opción de extrema izquierda, hay opciones de centro izquierda, centro derecha y hay opciones de extrema derecha. Con lo cual me parece que la pluralidad del Ecuador está claramente bien representada y en cualquiera de esas opciones está el futuro de la administración pública del Ecuador. Con el análisis que has hecho, Gabriel, realmente retornas con paso firme al análisis político, de lo cual te agradecemos. De esta manera, con Gabriel Hidalgo, profesor universitario, académico, politólogo e investigador sobre el proceso electoral que estamos viviendo los ecuatorianos en medio de una pandemia, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.